edad de 7 años, mi papá me da un cuadro, ¿no? De 15 por 20, dibujado por él. El plano de él y dibujado por él. Yo tenía que poner los colores en los personajes de este tamaño más o menos. Puse, señalé, le di luz, sombra y todo eso tal cual como él me había enseñado. Y pasó unos 2 o 3 días. Habían gringos que ya visitaban Antigua. No muchos, pero ya 2, 3, 4, 5. De vez en cuando venían, se paraban, visitaban. Entonces, en uno de esos, el gringo decía, no, come on, come on. O sea, nosotros no entendíamos qué quería decir. Come on, nosotros imitábamos a él, o sea, come on, o sea, le llamábamos así en esa forma, como él hacía, ¿no? Entonces, él entiende que nosotros les llamamos y viene siguiendo a la casa de mi papá. En ese momento mi papá ya había logrado sacar más de 30 viviendas para los artistas indígenas de Antigua. Uno de sus primeras gestiones, para ya no vivir en chozas ni casas de adobe y zinc, había gestionado a través de instituciones, amigos que él conocía ya para ese entonces. Gracias a la pintura se gestionó y se logró 30 casas de paredes de bloque y teja. Y eso es algo muy bonito, ¿no? Que se haya direccionado en sentido turístico también, ¿no? Porque la vista es hermosa en ese tipo de casas. El gringo viene siguiendo y mi papá tenía colgado, cuando terminaba los cuadros tenía colgado en las paredes y yo también tenía mi cuadro colgado ahí en la pared. Entonces, ese gringo compra un cuadro de mi papá y me pregunta, creo, o sea, como sabía inglés él, o sea, tratábamos de comunicar, me decía así en esa forma, los gestos de él, ¿no? O sea, no nos podíamos comunicar. Entonces, creo que entendí bien lo que quería decir. Le digo, este, no estaba firmado, obviamente, porque todavía estaba iniciando mi primer año de escuela. Yo entré a los 7 años de la escuela. Me compró ese cuadro en 3 sucres, me acuerdo. 3 sucres. Para mí era bastante dinero en ese entonces. Sí. Entonces, al haberme comprado ese cuadro me incentiva a seguir pintando desde la edad de 7 años. Ahora tengo 40 años, me dedico a este tipo de arte ya 33 años. Para mí ha sido de gran satisfacción. Esto me ha llenado a mí, me llama a que siga transmitiendo este tipo de tradiciones y culturas que tenemos en nuestras comunidades con la finalidad de que no se desaparezcan. Muchos de los primeros artistas ya han dejado de pintar. Entonces, si nosotros, los jóvenes, no nos encargamos de transmitir a nuestros herederos o a otros compañeros, en algún momento este tipo de arte se puede extinguir, como cuando llegaron los españoles en 1727, extinguieron algunas tradiciones que tenían nuestros ancestros. Puede ocurrir lo mismo, ¿no? Porque las culturas extranjeras son bienvenidos, sí, pero nuestros indígenas de la zona de Tiva especialmente hablo, se dejan introducir más fácilmente de las culturas extranjeras y no practican nuestras tradiciones. Eso ha pasado, ¿no? Cuando estudiaba en la universidad, muchos se negaban a ser indígenas, aún a pesar de tener rasgos indígenas, y decían, no, ya no soy indígena, soy mestizo. Pero mi papá desde la edad de 3 años nos enseñó a decir que éramos indígenas, no tenemos por qué avergonzarnos. Sí, para nosotros el arte ha sido uno de los puntales es el camino para abrir muchos espacios. Creo que de cierta forma yo en mi vida no he sentido ese racismo que dicen que han sentido otras personas. Siempre me han abierto las puertas, o tal vez atrás o a espaldas mías dirán, no, este indio ahora hace esto, ¿no? Pero no sé.
Pero para mí, por amigos como ustedes, me han llegado a conocer bastante en las instituciones públicas. Me dicen, allá viene el señor de Tiwal. Entonces por eso fue la idea de poner, antes me conocían como Luis Uxia también, pero en nuestras comunidades indígenas hay varias personas que llevan el mismo nombre y el mismo apellido. Entonces para diferenciar tuve que tomar mi segundo nombre, Luis Alberto Uxia, para diferenciar. O sea, a veces también el Luis Alberto se puede convertirse en una marca con el tiempo, como el de Osvaldo Guayasamín o Guayasamín. Claro. Entonces, para nosotros, este tipo de arte nos ha abierto la puerta en algunos lugares. La exposición que hicimos en el mes de mayo hasta junio fue la primera para nosotros, para los jóvenes sobre todo. Habíamos hecho a través de nuestros padres, pero los que se hacían conocer más eran nuestros padres. Como que nosotros nos sentíamos un poco celosos de esos, pues estábamos a las sombras, ¿no? Uh-huh. Entonces yo, bueno, yo lo digo así, ¿no? Yo lo veo, mi percepción es de eso, ¿no? Estamos a las sombras porque nuestros nombres no se dejaban conocer y los certificados sacaban a nombre de ellos, pero a nosotros nada. Entonces, también como mi papá creó una asociación en 1996 de los pintores residentes en la ciudad de Quito, todos los certificados salía a nombre de la asociación, pero más no a nombre de las personas. Yo fui un buen tiempo el administrador y gestor de esa asociación, hasta que me di cuenta que yo tenía que salirme de la asociación, no con la finalidad de haber retirado de la asociación, sino que para buscar mi camino, ¿sí? Para marcar diferencias, ¿sí? Entonces, desde ahí ya me conocen ya por mi nombre, Luis Alberto Uxia, o el señor de Tigua, de esa forma. Entonces, gracias al arte tengo la vida que me merezco, ¿no? Yo no me quejo para nada. En realidad, hay algunos artistas que sí se quejan, sí se han quejado conmigo. Por ejemplo, la idea de organizar este tipo de exposiciones era precisamente porque en el año 2015 llega al declive de los artículos utilitarios también. Si en el año 1999-2000 se dolariza y se llega al punto de declive el cuadro, las máscaras, cruces y cofres que tenían hasta ese entonces 4 productos, al punto de declive ya no se vendían, porque nuestros primeros artistas también tienen la gran culpa de haber transformado mal el dólar. Si un tamaño de 15 por 20 el que hice en el año 1989 costaba unos, pongamos, 100 sucres, un ejemplo. Transformando a dólar, ¿cuánto debía costar si el dólar costaba 25.000 sucres? $4. Tenía que costar $4 este cuadro, ese tamaño de cuadro. Nuestros primeros artistas solo cambiaron el signo de moneda. Puso adelante el signo de dólar. Se convierte a $100 el cuadro de 15 por 20 centímetros y se encarecen los cuadros. Y nuestros principales consumidores eran turistas extranjeros. En Sucre eran baratos para ellos. Se llevaban por cantidad. A ellos no les interesaba decir, está muy caro. Llevaban por cantidad. Y todos los artistas, todos vendían. Porque vendían del tamaño que fuera, se vendía. Cuando se dolariza ya se hace duro. Ya. Hasta las galerías dijeron, no, deja, si se vende te pagamos. Así estaban. Hasta que en el año 2001, cuando le mandan sacando a Yamil Mawad, el que dolariza Ecuador, el que también hace el feriado bancario, todo eso, había otro mentalizador del arte tío, aparte de la señora Olga Fish, y le dice a mi papá, bueno, él en esos momentos había fundado un museo, y en el museo vendía bateas hechas de madera de aliso, de distintos tamaños, envejecidos con aceite de linaza. Entonces, para él creo que no fue tan rentable vender ese tipo de bateas. Entonces él manda a pintar a mi papá las bateas, los filos,
dependiendo del tamaño, 2 centímetros hasta 7 centímetros. Entonces, como nosotros ya sabíamos ya de pintura, mi hermano mayor, mi papá y yo, 3 personas, pintamos. En 3 semanas terminamos las 27 bateas y al cabo de llevar y entregar, en 2 días ya no existían esas bateas. Desde ahí se inicia ya con otro tipo de arte, con artículos utilitarios, introduciendo ya los colores que en estos momentos ya son muy populares, que de cierta forma en ese momento tampoco sabíamos qué significaban ese tipo de arte con muchos colores. Y después, exacto, la simbología andina y todo eso, pero luego tuvimos que investigar y dar un significado de por qué hacíamos ese tipo de colores. Fuimos a Antigua, investigamos qué significan esos colores, qué significan esas plantas, qué significan esos símbolos. Levantamos mucha información ya para cuando ya estaba estudiando en la universidad. Ahí fue que me centré más porque tenía que hacer la tesis sobre la pintura de Tigua. Hice la tesis sobre la pintura de Tigua. Entonces ahí hicimos la marca que hoy conocen como de Tigua para el mundo, para las artesanías de Tigua, no solo para mí, sino que es para el global de los pintores de Tigua. Ellos en algún momento pueden utilizar. Yo no he cerrado las puertas, si no, esa es mi marca. Si quieren utilizar, tienen que pagarme algo. Jamás he dicho eso. Siempre he dicho que la marca de Tigua para el mundo es para el colectivo en sí. Si alguien quiere utilizarlo, puede utilizar tranquilamente. Entonces, levantamos la información y eso ha ayudado bastante a nosotros, dar significado. Porque cada vez que el cliente me dice, ¿sabes qué? Yo quiero con esos colores, internamente paso el significado de ese tipo de colores y me dice, sí, yo quiero con eso.